a los participantes del Simposio Internacional del Pacífico, Educación, Cultura y Sociedad, celebrado en Santiago de Cali, Colombia, en la Universidad San Buenaventura, en convenio con la Red Iberoamericana de Pedagogía de IRBE, 8 y 9 de agosto del 2016. Muchas gracias. Cordial saludo para todos. El día de hoy quiero compartirles la siguiente ponencia derivada de un proyecto de investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Militar Nueva Granada. Esta ponencia se titula Implicaciones de una reforma curricular en un programa de medicina. Mi nombre es Sandra Liliana Rodríguez Martín, docente investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad Militar, investigadora líder del grupo EduMesis. Esta ponencia deriva del proyecto de investigación con título Implicaciones de la Reforma Curricular 2008 en los componentes del currículo del programa de medicina de la Universidad Militar Nueva Granada, con código MED 2082 de esta universidad, cuyo investigador principal soy yo, junto con coinvestigadoras como la doctora Clara Judith Benavides y la doctora Ninfa Marlene Chávez. Este proyecto es financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones y la Universidad Militar Nueva Granada. Como resumen, tenemos que este trabajo de investigación pretende dar cuenta de las implicaciones de la reforma curricular del 2008 en los componentes del currículo del programa de medicina de la Universidad Militar Nueva Granada. Este trabajo visualiza evidenciar estas implicaciones para proyectar planes de mejoramiento en el currículo del programa de medicina que favorezcan la formación integral de los estudiantes del programa. Evidentemente, maneja unos objetivos, una metodología que más adelante se las daré a conocer, y a la fecha se ha realizado la descripción del plan de estudios pre-reforma y posreforma y se han analizado variables como el promedio general acumulado de los egresados. A su vez, se han analizado los resultados de las notas por asignaturas, principalmente del área de ciencias básicas, con lo cual se pretende también estudiar otras variables como deserción, rezago y resultados de prueba de estado. El impacto esperado está en el campo de la educación, buscando ser un aporte académico e investigativo que fortalezca el programa de medicina de la Universidad Militar Nueva Granada. Antecedentes. Currículo proviene del latín currere, que traduce camino que debe realizarse. Se ha considerado como un conjunto de saberes que se deben enseñar, que incluye los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje en un contexto sociocultural. Algunos autores lo señalan como una estructura donde se organizan los contenidos de un plan para que los alumnos se puedan adaptar a su educación y a su contexto. Otros autores, como Taba, afirman que más allá de la planeación se debe considerar la acción misma en donde se ejecuta el plan en la práctica educativa. En 1985, Steinhaus encuentra claramente dos pilares, el plan y la ejecución del mismo. Esta definición es apoyada por Sacristán en 1988, quien insiste que el currículo es la intersección entre el plan, el proceso y la práctica en el ámbito educativo, con un adicional, el proceso social donde se encuentran inmersos estos componentes. Hoy es una integración de factores que se unen para los propósitos de la educación en todos sus ámbitos. Estado del arte. Dentro del estado del arte se destaca las reformas curriculares en facultades de medicina a nivel internacional y a nivel nacional. Entre ellas, hicimos énfasis principalmente en las facultades de medicina a nivel nacional y de reconocimiento como lo son la Universidad de Antioquia, la Universidad de Manizales, la Universidad Nacional y en este caso nuestra facultad que corresponde a la Universidad Militar Nueva Granada. Uno de los más importantes es la Universidad de Antioquia. En la Universidad de Antioquia, la transformación y los fundamentos curriculares han identificado 4 principios: interdisciplinaridad, flexibilidad y apertura curricular.
la pertinencia y un nuevo modelo pedagógico involucran las nuevas tendencias de los procesos cognitivos y formativos. En síntesis, en la Universidad de Antioquia se logró un currículo mixto que combina las innovaciones fundamentadas en el constructivismo con elementos tradicionales para generar una transformación positiva y cambios continuos y positivos dentro del currículo de esta universidad. A nivel de la Universidad de Manizales, inicialmente manejaban un currículo tradicional. La propuesta de ellos se centró en un currículo basado en competencias, definidas como las capacidades abiertas que preparan al estudiante para tomar decisiones en ámbitos académicos, dinámicos y complejos, y que permiten extrapolar lo aprendido y aplicar el conocimiento en nuevas circunstancias. A nivel de la Universidad Militar, el currículo antiguo era enfocado a una tendencia tradicional. Con la reforma del Plan de Estudios de Medicina, se pretendía manejar un currículo por competencias, distribuir los contenidos de las diferentes asignaturas, al igual que los créditos y la hora de dedicación de los estudiantes, cada una buscando que impacte de forma positiva sobre los diferentes semestres de la carrera. Como objetivos de este estudio de investigación, a nivel general, teníamos caracterizar el impacto de la reforma curricular del programa de medicina del 2008 sobre el desempeño académico de los estudiantes. Como específicos que me ayudan a responder al general y a responder la pregunta problema, tenemos describir el currículo vigente del programa de medicina antes de la reforma curricular del 2008, describir los cambios generados en el currículo del programa de medicina por la reforma curricular del 2008 y caracterizar los resultados obtenidos con cada uno de los cambios realizados en el currículo. Dentro de la metodología, el tipo de estudio es un estudio descriptivo de corte transversal de 2 cortes de egresados del programa de medicina, una corte de egresados que no haya recibido la influencia de los cambios generados por la reforma curricular, corte 2001-1, y una corte que recibió influencia de la reforma curricular, corte 2009-1. La población de estudio, la totalidad de los egresados de las 2 cortes escogidas, considerando factores de inclusión y exclusión. Las fuentes de información. La información se obtuvo de los registros académicos y se obtendrán de los mismos, que reposa en la dirección del programa y en la división de registro académico de la universidad. Se apoyará en otros registros secundarios de otras fuentes. Análisis estadístico. Con los datos obtenidos, se construirá una base de datos en la hoja de cálculo Excel y luego se importó al paquete estadístico SPS para su posterior análisis, basado principalmente en medidas estadísticas como distribución de frecuencias, medidas de tendencia central y dispersión según la naturaleza cualitativa y cuantitativa de las variables. Resultados preliminares. Respondiendo a los primeros objetivos específicos de este trabajo de investigación, se describe el currículo pre-reforma y post-reforma. Podemos evidenciar un cuadro donde se muestran algunas asignaturas, cómo era su intensidad horaria, el número de créditos, el comportamiento antes de la reforma y después de esa reforma curricular. Descripción del currículo pre-reforma. Previo a la reforma curricular, el programa de medicina contaba con un plan de estudios con 5 áreas curriculares, definidas como ciencias básicas, clínicas médicas, clínicas quirúrgicas, medicina social y humanísticas e instrucción militar. Asimismo, establecía 5 niveles de inglés sin créditos. Este plan contaba con 62 asignaturas, 301 créditos académicos representados en 470 horas a la semana y 8.424 horas durante el programa. El promedio de créditos durante cada periodo académico oscilaba entre 18 y 25 y el porcentaje de créditos se distribuía de acuerdo a las áreas.
Descripción por reforma. Lo que vemos actualmente es el plan de estudios de la nueva reforma curricular, que es el que está vigente a la fecha. Con el desarrollo de esta reforma curricular, en el año 2008 se implementó un plan de estudios con 6 áreas curriculares definidas y constituidas de la siguiente manera: ciencias básicas, clínicas médicas y quirúrgicas, medicina social y humanísticas, profundización e institucional. En el plan inicialmente se mantienen los 5 niveles de inglés que después por disposición institucional se retiraron. El nuevo plan de estudios cuenta con 45 asignaturas, 246 créditos académicos representados en 510 horas a la semana y 9.180 horas durante todo el programa. El promedio de créditos durante cada periodo académico oscila entre 18 y 21 créditos. El área de ciencias básicas pasó de 24.3% a un 23.2% de distribución de créditos y de 1.836 horas al semestre a 1.512. Quedó conformada por 13 asignaturas de 15 del plan anterior. Las asignaturas se integraron y se crearon nuevas asignaturas. En el área de médicas y quirúrgicas pasó de 63.5 a 63.4 de distribución de créditos y de 4.998 horas al semestre a 6.624 horas. Quedó conformada por 13 asignaturas de 23 del plan anterior, debido a que se integraron asignaturas en los diferentes semestres por ciclo de vida desde la perspectiva de la salud. Las asignaturas quedaron de la siguiente forma: Adulto 1, Adulto 2, Niñez, Infancia y Adolescencia, Salud Sexual y Reproductiva, Adulto 3 y Medicina Familiar. El área de medicina social, en el plan como lo vemos reflejado, pasó de 12.3 a 7.3% de distribución de créditos y de 762 horas al semestre a 450 horas. Esto sin contar las horas de rotaciones de sexto a décimo semestre. Esta área quedó conformada por 5 asignaturas de 15 del plan anterior. Algunos contenidos temáticos del área de medicina social se incluyeron de manera transcurricular de sexto a décimo semestre por medio de rotaciones de 2 o 3 semanas dentro del área de salud pública. En el nuevo plan de estudios aparecen un grupo nuevo de asignaturas denominadas Profundización 1, 2, 3, 4 y 5, desarrolladas de sexto a décimo semestre, en las cuales se pretende que el estudiante refuerce algunos conceptos sobre una línea específica del área de la salud a fin de las preferencias de los estudiantes. Algunas de estas profundizaciones son urgencias en medicina interna, medicina cardiovascular, urgencias en pediatría, entre otras. La inclusión de las líneas de profundización ha permitido a los estudiantes desarrollar ejercicios de investigación formativa y el acercamiento al proceso de publicar contenidos académicos. El año de internado consta de 4 asignaturas y de las rotaciones en esa área específica tanto para internado 1 como para internado 2. En el área curricular de instrucción militar, según el plan de estudios anterior y en el nuevo área institucional, se hizo un ajuste con la reforma que consistió en reemplazar las asignaturas de instrucción militar 3 y 4 por medicina operacional 1 y 2 en tercer y cuarto semestre, como se evidencia en el nuevo plan de estudios. Esto dada la condición, según el perfil, de formar médicos neogranadinos con competencias médicas militares que puedan trabajar e ingresar a las diferentes fuerzas como el Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Policía Nacional. Acabo de mencionar lo más importante a nivel de las descripciones, ¿cierto?, del antiguo plan curricular y nuevo plan curricular que comprometían los primeros 2 objetivos de este estudio. En cuanto al tercer objetivo, se están midiendo variables como el promedio general acumulado.
tanto en la prerreforma como en la posreforma. En este apartado, lo que queremos mostrar son los resultados de las medidas de tendencia central asociadas con el análisis de los promedios generales acumulados de la Corte 2001-1 de egresados del programa de medicina sin reforma curricular. Ustedes pueden ver en la presentación algunas de las tablas que hacen parte de los resultados estadísticos. En este caso tenemos una tabla de medidas de tendencia central, una tabla de distribución de frecuencias de los PGA y una gráfica de diagramas de caja y bigotes. De estas tablas y gráficos podemos decir: el promedio de los 20 estudiantes de la Corte 2001-1 fue de 402.697. Como el coeficiente de variación es menor al 5%, se interpreta que a partir de este dato los puntajes son homogéneos con respecto a la media, como lo indica el coeficiente de variación, es decir, que están muy cercanos a 3,98. Se puede evidenciar que el rango de promedios donde se ubicaron la gran mayoría de estudiantes se encontró entre 3,90 y 3,96, representando el 35% de la población estudiada. Para la gráfica número 1 se observa que no hay puntajes extremos atípicos, es decir, que estos puntajes son muy homogéneos y la tendencia es que los promedios generales acumulados sean mayores a 4. Promedio general acumulado por reforma. A continuación se observa los resultados de la Corte 2009-1 de egresados con reforma curricular. El promedio de los 27 estudiantes fue de 398.581. Respecto a la media se infiere que el 50% de la población estudiada tuvo un promedio menor o igual a 4.0. Como el coeficiente de variación es menor al 5%, se interpreta que a partir de este dato, los puntajes son homogéneos con respecto a la media, como lo indica el coeficiente de variación, es decir, que están muy cercanos al 4.0. Con relación a la tabla de frecuencias, se puede evidenciar que en el rango de promedios donde se ubicaron la gran mayoría de estudiantes se encontró entre 3.92 y 4.02. Para la gráfica número 1, diagrama de cajas y bigotes, se observa que los datos tienen una leve asimetría y muestran que hay un dato atípico o extremo que corresponde a un PGA de 362.61. Resultado comparativo de las dos cortes a nivel de PGA. Evidenciamos dos gráficas, corresponden a la gráfica de barras de la Corte 2001-1 y 2009-1. Para la Corte 2001-1 se observa que la mayoría de los promedios están alrededor de 3,90, mientras que para la Corte 2009-1 estos se encuentran alrededor de 4. Ya al observar las gráficas se observan mejores puntajes en la Corte por reforma. El promedio del PGA con la reforma disminuyó levemente en comparación con la Corte de egresados 2001-1, pero con la reforma curricular se presentaron PGAs más altos, pero también más bajos, lo que aportó variabilidad a los promedios. Individualmente se evidencia que con la reforma se presentaron mejores promedios generales acumulados. Resultado por asignaturas. Junto con el PGA nos va a ayudar a responder nuestro tercer objetivo. En este se construyó una base de datos con las notas de los estudiantes por asignatura en SPS. Se realizó un análisis de frecuencia calculando el promedio para cada asignatura y se utilizó el test no paramétrico U de Mann-Whitney para comparar la distribución de las notas en los dos grupos, pre-reforma y post-reforma. A nivel de resultados, podemos evidenciar que se analizaron algunas de las asignaturas sobre las que se aplicó los cambios en la etapa inicial de la reforma. Es de aclarar que esta reforma se hizo en 2 etapas. En el siguiente cuadro se describe las fusiones realizadas y el cambio del nombre de asignaturas que inicialmente sufrieron cambios. Con esta información se realizó el análisis descriptivo por asignatura.
Con respecto al promedio de las notas, que es el cuadro que nosotros vemos en la diapositiva de resultado por asignaturas, encontramos diferencias matemáticas entre las asignaturas pre-reforma y post-reforma, siendo el promedio de las asignaturas post-reforma mayor al de las pre-reforma, con excepción de la asignatura de Fisiología Aplicada y de la Integración, que en la post-reforma reporta un promedio inferior a las de las asignaturas pre-reforma. En la figura 1, porcentaje de estudiantes que no aprobaron las asignaturas en pre y post-reforma, se puede evidenciar que los que no aprueban la asignatura fue menor en la post-reforma, con excepción de Fisiología Aplicada y de la Integración, donde fue mayor el porcentaje de estudiantes que no la aprobaron. Nuestros hallazgos difieren de los encontrados por Tovar y Lesher, que estudiaron el impacto de la reforma curricular en una escuela de psicología y concluyeron que dicha reforma no impactó sobre el rendimiento académico de los estudiantes. Conclusiones. Con la reforma curricular se hicieron ajustes en la distribución de tiempos, créditos y contenidos curriculares. Se incrementaron las horas en el plan de estudios, se mantuvieron o disminuyeron los créditos académicos y se aumentaron las áreas curriculares. Esta información es vital porque se espera dejar un documento oficial en la dirección del programa que sirva como base para la nueva reforma curricular y para planes de mejoramiento a futuro. El PGA de las dos cortes estudiadas se considera un promedio bueno según la equivalencia conceptual de la escala de notas según el reglamento de la Universidad Militar Nueva Granada. El PGA de la reforma disminuyó levemente en comparación con la Corte 2001-1, pero con la reforma curricular se presentaron PGA más altos, lo que aportó variabilidad a los datos. Los más bajos pueden ser debido a los mismos estudiantes, pero no derivados de la reforma. Esto nos daría para una segunda fase de investigación o un nuevo proyecto de investigación. En los resultados por asignatura se muestra el impacto sobre el rendimiento de los estudiantes, ya que las diferencias son significativas en la distribución de los promedios entre las asignaturas del nuevo y el antiguo plan de estudios. Estos resultados apoyan lo planteado en el documento titulado Justificación de la Reforma Curricular 2008 al Programa de Medicina, que evidencia la necesidad de reformar el currículo de medicina, redistribuyendo las horas y los créditos de tal manera que los estudiantes obtuvieran un mayor rendimiento sin disminuir la calidad de la formación como médico neogranadino. Estos resultados parciales esperan ser base fundamental para completar este estudio con las otras variables mencionadas y así generar un proyecto que sea la base para nuevos planes de mejora a nivel de nuestro currículo y pueda ser una base también para otros programas y facultades de medicina a nivel nacional e internacional. Y lo que buscamos es mejorar la educación médica en nuestro país. Agradezco a todos la atención prestada.